sustento anímico para seguir adelante. Entonces mi familia es mi primer cobijo. El segundo cobijo pues son los amigos. Y aquí me congratulo el estar frente a mis amigos hermanos que estudiamos juntos en el CREM. Bienvenida, maestra Norma. Norma, compañera también del CREM, maestro Vicente, compañero Vicente, su esposa, Mago, Conrado, José, compañeros de cultura. Para mí es un gran placer el estar aquí en Guzmán nuevamente y en esta ocasión para hablarles a ustedes sobre lo que fue esta aventura del libro. Decirles que a partir de que me encontré un soneto, se los voy a leer, a ver si alguna vez lo escucharon. Dice así: hoy que al final de este camino llegas, deja que vierta sobre ti el consejo, que un hombre como yo, cansado y viejo, se halló en el mar por el que ya navegas. Con libertad enfréntate a este mundo, redime de rencores tu conciencia, siempre acepta el dictado de la ciencia y vive en paz, muy lejos de lo inmundo. Satura tu mente de buena intención, busca valores, cual fin de la vida. Amor siempre alberga en tu corazón. Verás que así podrás sanar la herida que suele sangrar en nuestra profesión, y como en tu alma la bondad se anida. Es un soneto, ¿lo recuerdan? Ese soneto para mí fue el soneto inspirador. Cuando en junio del 80, egresamos, nos regaló el soneto. Y dije, algún día voy a escribir sonetos también. Decirles que hoy cumplimos este día 47 años de haber entrado a la normal como compañeros estudiantes en el CREM. Este día, 1 de septiembre. Porque fue 1 de septiembre de 1976 que ingresamos como compañeros. Y fíjense, 47 años han pasado y aquí estamos. Y el gusto de volverlos a ver. Ingresaste del 80. De que ingresamos. Ingresamos como estudiantes, sí. Que ingresamos como estudiantes. Y bueno, ya en el 80 con este soneto, bueno, decirles, yo desde la primaria me gustaba la poesía. En primaria empecé a declamar. En secundaria escribí poemas. A la naturaleza, a mi mamá le escribí poema. Y en la normal también escribía poemas, además que pues, como dice Pedro, nunca compartimos aquí con los compañeros. Sin embargo, al paso del tiempo empecé a escribir ya por mi cuenta y me acordaba del soneto, pero no me decidí a escribir sonetos. Curiosamente, fíjense cuánto tuvo que pasar para que en 2017 empezara. En enero de 2017 empecé a escribir los sonetos, el primero dedicado al sol, que aquí está. Y de ahí en adelante ya culminé el libro en 2021. Cuando llevaba 92 sonetos le dije a Pedro, oye, ¿me lo revisas? Creo que tú puedes ayudarme para orientar. Sí, cómo no, se los mandé, lo revisó, dice, pues hay que platicar directamente, y vine, y aquí platicamos. Pero dice, ¿pero cuándo vas a dar un tope? Dale un límite. Dije, bueno, pues voy a llegar a 100. Y ya cuando le mandé la versión definitiva eran 107 y así quedó. 107 fue porque dije, hasta aquí ya, porque si no, yo quiero compartir lo que se escribe. Porque lo que se escribe es para que se comparta, si no, no trasciende, no tiene un impacto, no influye, ¿verdad? Y entonces dije, le voy a llamar Mi vida entre sonetos. Una persona que ha escrito me dice, ¿quién se va a interesar en leer tu vida entre sonetos? Dije, bueno, es el nombre que yo le estoy dando. Sin embargo, te lo aseguro que si tú te pones a leerlo, vas a ver que es tu vida, la vida del que está leyendo, no tanto del que lo escribió. El que lo escribió propuso ideas, las ordenó, las escribió, pero ya cuando lo lees, te das cuenta que es tu vida entre sonetos. Porque ¿quién, como humano, que le gusta leer, no se ve envuelto en estos ámbitos? Esta rosa de los vientos que aparece aquí
tiene sonetos sentimentales, que son como 17. Sonetos sentimentales porque es el primero, el que le da la fuerza a la persona, es la vivencia personal. Son sonetos de las emociones. Familiares, que es el segundo. Y luego entre la familia y la persona hay virtudes, hay valores, que son las que nos hacen ser. No tanto estar o tener, sino ser. Posteriormente los laborales, los escolares. Y no puede dejar atrás la naturaleza, porque vivimos también de ella, y la sociedad, que es donde vivimos. Lógicamente que hablar de espiritualidad está en el primero, sentimental, porque nos mueve el espíritu. Y entonces escribí esos sonetos y ustedes ahí recibieron uno. ¿Tienen ahí en sus manos? ¿Alguien falta? ¿Alguien falta de...? A la maestra, una hojita. Quiero que vean lo siguiente. Ahí está el título del soneto. Les pido primeramente que le dé lectura pausada. Por ejemplo, aquí tengo uno que se llama La Prudencia. Lo voy a leer y ustedes me van a poder pensar, bueno, lo escribió él, pero para mí también me sirve. Dice así, La Prudencia. ¿Cuántas veces en la existencia impía mi inconsciente me lleva a la imprudencia? Sentirme inocente es una indecencia, y en la actitud refrendo villanía. Recuerdo que un maestro me decía: no basta reconocer tu esencia, debes ser amante de la prudencia y no vivir pensando en profecías. Pensar bien antes de hablar es mi rezo, y reconocer mi falta es decencia, al cumplir este valor que hoy profeso. Pensar antes de actuar será sentencia. Nunca seré de la soberbia preso, ni caeré en nefasta autocomplacencia. Y ustedes piensen, ¿no actúan con prudencia ustedes? Pensar antes de actuar, pensar antes de hablar, esa es la prudencia y aplica para todas las personas. Entonces cuando llega el lector a ese dice, me aplica a mí porque yo quiero ser prudente y vivo la prudencia y ejemplifico y quiero que haya prudencia en la vida y quiero que haya prudencia en todo lo que me rodea, ¿verdad? Pero ahí tienen ustedes un soneto y es diferente a este tal vez, ¿verdad? Me gustaría que lo lean ustedes con calma y van a encontrar también lo siguiente. Decía Martínez, soneto, pues sí, causa dificultad de escribirlo, pero ya cuando me vi enrolado, cada vez que una idea llegaba a mi mente, curiosamente, 11 sílabas, sí, 11 sílabas. Y yo tenía que escribir, pues aprovechar que estaba inspirado, 11 sílabas, y escribir. Pero el otro rollo era buscar la rima, palabras que fueran acorde con lo que se decía antes para que hubiera rima, ¿verdad? Si lo leyeron ya, pienso que ya lo leyeron, ¿verdad? Ya leyeron el soneto. Y ustedes pueden ver entonces que están ahí las 4 estrofas, 2 cuartetos, 2 tercetos. Hay rima consonante en las 2 primeras, que son los cuartetos. Hay rima consonante en los 2 tercetos. Pero aparte de eso, la característica del soneto es de que todos los versos son de 11 sílabas, son endecasílabos, que es otra situación, ¿verdad? Ustedes ahí tal vez se den cuenta que la mayor parte de los sonetos que ahorita tienen en sus manos, la última palabra del verso es grave. Y cuando la cuenta es así, siendo grave la palabra, se queda en las 11 sílabas. Pero si a alguien le tocó algún soneto donde la última palabra en un verso es aguda, tal vez tenga 10, es lo más seguro, que sean 10. Más 1, se hacen los 11. O si a alguno le tocó que una palabra final del verso sea esdrújula, tal vez sean 12. Pero dicen, no,
Aquí en literatura, si son 12, siendo esdrújulo le quito uno, le quito una sílaba. Y por eso, si son 12 esas esdrújulas, se quedan en 11, porque restamos. Así es el juego de la métrica en poesía. Entonces, cuando empecé a venir a los encuentros de los compañeros del CREN, no fue pronto que empecé a venir, me daba cuenta que se reunían, y yo dije, ya iré más adelante. Mi esposa me decía, habías de ir con tus compañeros. Sí, iba a ser tiempo. Cuando empecé a venir, ya escribía, y me empecé a darles algunos textos. Se han de acordar que una vez les di un acróstico dedicado al maestro Oscar Vicente Núñez Gutiérrez. Ese acróstico se los di por allá en 2005. Ya en 2010, que nos vamos a ver aquí, donde mi hija bailó conmigo, ahí en el Teatro Cerrado, se los entregué a todos los que no les había entregado, pero yo le escribía ahí Águila Solitaria. Ese fue el primero. Después dije, creo que me atrae más Águila Canec, y por eso aquí está el águila. El águila para mí representa mucho. Desde pequeño, viviendo en el rancho donde nací, al acudir a la leña, al arroyo donde mi mamá lavaba, veía las águilas que andaban allá a la altura. Y dije, qué bonito, que no águila anda allá tan alto, y qué agudeza de vista de tener. Me tocó ver cuando un momento un águila se iba de picada, y me tocó ver que agarró un conejo. Dije, desde arriba lo vio y me atrajo, ¿verdad? Entonces, a las alturas, con esa visión, pues me agrada el hecho de poder imitar, tener una visión, ¿verdad? Y luego cuando conocí la renovación del águila, de algunas especies de águilas que viven hasta 70 años, de cómo a los 40 años se renuevan, cómo a los 40 años se enfrentan a una decisión: ¿quiero seguir viviendo o quiero yo mismo martirizarme? Y con el pico se arranca las plumas para quedar pelona. Luego, contra los riscos de la montaña, talla las uñitas que tiene para quitárselas, y por último el pico. Y se queda sin pico, se queda sin garras, se queda sin plumas. 3 meses tiene que pasar ahí expuesto a que cualquier otro animal vaya y la mate, se la coma, pero se renueva, y a los 3 meses ya otra vez vuela, otra vez tiene pico, otra vez tiene garras. Esa es la ley de la vida, renovarse, como dicen, renovarse o morir, ¿verdad? Por eso me agrada mucho. ¿Y por qué Canec? Porque cuando leí Hermilo Abreu Gómez, ¿se acuerdan ustedes que en la normal leímos ese libro? Hermilo Abreu Gómez fue el escritor de El Indio Canec. Entonces, leer cómo, siendo un indígena de 20 años, sabiendo ya varios idiomas, y siendo indígena y viviendo en un convento donde sus papás estaban trabajando, él dijo, no me gusta cómo tratan a mis hermanos mayas de Campeche. No me gusta cómo los españoles los juzgan, cómo los maltratan, cómo los esclavizan. Y él dijo, yo no quiero eso para mis hermanos mayas. Y se empezó a rebelar, empezó a armar rebeliones en los parques, en la calle, y a decirles a los demás que no era así como Dios quería tenerlos, aunque ellos tenían otra creencia, pero no era así como su Dios quería tenerlos. Y ser un Dios que los españoles querían infundir, no era posible que así los quisieran tener. Se rebeló, lo siguieron, tuvo que irse a Mérida y allá lo mataron, pero ya la semillita quedó de él. Por eso me atrae el hecho de que, siendo un indígena, se rebeló y pudo lograr que los mayas también se rebelaran, y actualmente la península de Yucatán es la que más vestigios arqueológicos tiene. Y digo, tal vez fue por eso, ¿verdad? Y ahí hay un soneto de Águila Canec, el soneto 3, que dice así: Águila Canec. Ahora que ya vieron lo que es la rima y la métrica, a ver si la alcanzan a captar. Muy sano es vivir con aspiraciones y buscar como el águila la altura,
para apreciar del mundo su hermosura con libertad, sin prisas, sin presiones. Admiro su vuelo sin aflicciones, ejemplo magistral de gran figura, visionaria ave, diáfana criatura, motivo natural de unas canciones. Por eso Canek, el príncipe maya, en el águila funda su intelecto y con fuerza jaguar sorteó murallas. Mi corazón fuerte acepta el reto, pues águila y Canek libran batallas como padre y maestro, noble dueto. ¿Se alcanzó a captar la rima y la métrica? Sí. Bueno, aparte recuerden que la métrica y la rima le dan musicalidad al poema. Y este fue de los últimos que escribí. Lo más que lo coloqué aquí casi al principio porque dije, si Águila Canek es mi seudónimo, pues algo debo tener ahí, un soneto alusivo a él, por eso lo escribí, ¿verdad? Y pues miren, aquí Adalberto empezó a hablar de uno dedicado a mi papá ya fallecido, pero quien lee ese soneto dice, pienso como dice el soneto, eso quiero que mi papá quisiera escucharme. Ya no me escucha, ya falleció, pero algún día estaré con él para usar su presencia nuevamente, ¿verdad? Entonces así es como va. Me pregunta Pedro sobre otros estilos escritos. Actualmente llevo otros 20 sonetos, no son muchos. Me ha dado alguna flojera porque le he dado a escribir décimas, a escribir sextillas, a escribir poema libre, a escribir cuentos en verso, propios para educación primaria, y pues ya tengo para otro libro. Pero decirles también se me pasaba. Al cierre de cada uno de los sonetos, como dice aquí, fíjense, les voy a leer este que se llama La Congruencia, a ver si captan el mensaje. La perseverancia, ¿no? Ese que tenemos, ¿no? Yo tengo el de La Congruencia. ¿O alguien quiere leer el suyo? ¿Alguien quiere leer el suyo? A ver, José. A ver, Castolo. La responsabilidad, rutina y comodidad no son viables para dejar en mi labor indicios. El que piensa y actúa en buen juicio tiene el placer de cumplir que es deseable. Es de gran valía ser responsable, no obstante que implique sacrificio. Hay quien goza de mi hacer beneficios, eso me ha convertido en ser confiable. Ser responsable es cuidar la salud, atender tareas sin complacencia y cumplir mi misión cual fiel virtud. Cuidar mi hogar florece mi conciencia y no hacer del empleo mi esclavitud endulzan mi destino y mi paciencia. Sin complacencia seré más responsable, misión perenne. Y es lo que les iba a comentar. En cada soneto le agregué después un haiku o haiku, que es de origen japonés. El haiku tiene 17 sílabas en total, pero se acomodan en 5, 7 y 5. Esa es una regla. Aunque hay haikus que llevan otra medida, pero ese es el más común. A mí me decía un compañero que ya ha escrito 2 libros de haikus, tus haikus son más occidentales que orientales, porque los orientales hacen mucha referencia a sesiones del año. Le dije, sí, pero también hay que hacerle homenaje a todo lo que nos rodea. Y si me rodea la sociedad, si me rodea mi familia, también son motivos de escribir un haiku. Por eso el haiku que le leí de la prudencia dice así: augura triunfos al actuar con prudencia y gran sensatez. Es como un cierre que concentra el haiku toda la idea del soneto. Entonces también, lógicamente tiene su chiste armar una idea general que concentre todo el haiku en 17 sílabas, ¿verdad? Entonces, tengo ya 120 haikus, tal vez ya sean para un solo libro, pero bueno, eso va
va a ser más adelante. Por lo pronto, quisiera ver, Pedro, si alguien quiere hacer alusión al soneto que tiene en sus manos. ¿Qué les parece? No dice el número del soneto en la hojita, no lo dice. Acá sí están numerados, pero el número es indistinto. Nomás que te voy a decir una cosa, Luis. Lo que pienses hacer, hazlo pronto. Sí, porque la vida ya no nos espera tanto, ¿eh? Digo, puede ser que duremos mucho, puede ser que no duremos mucho, pero lo que has de hacer, y si ya lo tienes, hazlo pronto. Siguiente libro. Okay. La maestra quería decir Sí. algo, maestra, ¿ves?